Buenas y bienvenidos y bienvenidas al trabajo sobre curvas elípticas definidas sobre cuerpos finitos, en el cual vamos a intentar estimar el número de puntos de un cierto subconjunto de una curva elíptica y tras encontrar una cota para el número de puntos de este subconjunto, vamos a obtener resultados bonitos, llamativos, importantes, que veremos más adelante. Perfecto. Pues como el propio título indica, comenzamos con un cuerpo finito que vamos a denotar como FQ, cuerpo de Q elementos, donde Q es una potencia de un primo. Perfecto. Y vamos a trabajar sobre el plano proyectivo, sobre un cierre algebraico de este cuerpo finito. Perfecto. Muy bien, y entonces lo que nos importa a nosotros, o los objetos que nos importan, son las curvas elípticas que viven en este plano proyectivo, y que si yo no me olvido del punto en el infinito, que pertenece a toda curva elíptica, pues puedo utilizar coordenadas afines para describir curvas elípticas en el plano proyectivo. Perfecto, y me va a quedar una fórmula de este estilo. Perfecto. Muy bien, es una fórmula que define la curva elíptica y nos va a interesar, porque nosotros las queremos definidas sobre cuerpos finitos, pues nosotros vamos a asumir que los asubis pertenecen al cuerpo finito. Perfecto. Muy bien, y entonces, como comentaba al principio, nos va a interesar un subconjunto de esta curva elíptica que se suele denotar como E de FQ, se suele llamar los puntos FQ racionales de la curva, y que no son más que los puntos de tales que tanto X como Y pertenece a FQ. ¿Perfecto? Sin olvidarnos, por supuesto, del punto en el infinito, que tiene claramente coordenadas en FQ, pero no tiene coordenadas afines. Vale, o estas coordenadas afines al menos. Perfecto. Pues podemos intentar hacer una estimación del cardinal de este conjunto, que es claramente finito, porque hay un número finito de posibilidades para la X y para la Y. Y que, bueno, esta primera estimación es un poco brusca o no muy precisa, pero bueno, para comenzar y dar una intuición viene bastante bien. Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues volviendo a la ecuación que define la curva elíptica, pues si yo sustituyo X por un valor de FQ, tengo Q posibilidades, me va a resultar una ecuación cuadrática en Y, que va a tener como mucho dos soluciones. Y bueno, pues de esta manera tan simple encontramos una cota. Es decir, E de FQ va a ser menor o igual que, pues yo tengo Q posibilidades para X, tantos como puntos hay en FQ. Para cada valor de FQ hemos dicho que resulta una cuadrática que puede dar como mucho dos valores de Y, 2 por Q, y no me he olvidado del punto en el infinito, que tiene que estar sí o sí. Perfecto, entonces encontramos esta cota. Que bueno, está bien, pero nuestra intuición nos dice que una ecuación cuadrática tiene más o menos un 50% de probabilidad de tener solución en FQ, y a nosotros nos gustaría que esta cota estuviera en función de Q y no de 2Q. Pero bueno, es fantástico porque hay un teorema, el teorema de Hasse, que nos da esta cota que deseábamos y que nos dice que dada una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito, que yo puedo escribir así, es decir, una curva elíptica, como hemos dicho antes, con coordenadas en FQ, en su rotación afín, pues entonces se tiene que el número de puntos de FQ menos Q menos 1 es menor o igual que 2 raíz de Q. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues podemos ver claramente que esto implica que tenemos la estimación que nosotros estábamos buscando, ya que esto se tiene que es que el número de puntos de FQ es menor o igual que Q más algo en el orden de raíz de Q, que bueno, no nos importa. Y pues eso, tenemos aquí un Q en vez de un 2Q, que no era lo que queríamos. Perfecto. Pues bueno, para demostrar este teorema, que bueno, a veces se le da el nombre de cota de Hasse, bueno, es el teorema de Hasse, pero a esta cota se le llama la cota de Hasse,
pues se requieren bastante trabajo previo que nosotros hemos dividido en tres partes antes de, bueno, pues de que la demostración sea comprensible o que se pueda seguir sin mucha dificultad. Perfecto, pues la primera parte concierne al morfismo de Frobenius, que lo hemos estudiado en clase, no sé si Andrei le dio este nombre, pero desde luego lo mencionó cuando estábamos estudiando variedades afines. Y es un morfismo que va de una variedad en sí misma, que lo podemos denotar por phi, dada una variedad V, y básicamente, variedad proyectiva, yo cojo los puntos de una variedad y los mando al mismo punto, pero elevándolos cada coordenada a Q, ¿no? Y por eso a este se le suele llamar la qésima potencia del morfismo de Frobenius, ¿no? Porque dependiendo del Q será un morfismo u otro. Del morfismo de Frobenius. Perfecto, es un morfismo, claramente, porque estos son polinomios en FQ. Y eso, y es un morfismo biyectivo, vimos que era un morfismo biyectivo, pero no es un isomorfismo. Si queréis más detalles al respecto, pues podéis preguntarlo en la clase de dudas. Muy bien. Vale, y será muy importante a la hora de demostrar el teorema de fase, tiene una importancia principal y lo veremos más adelante. Perfecto, pues este era el primer ingrediente que necesitábamos. Previo a la demostración del teorema de Hase, veremos unos resultados que serán necesarios para la demostración. Lo primero, recordaremos lo que es el grado de un morfismo. Como sabemos, el morfismo induce un homomorfismo de cuerpos en el sentido inverso entre los cuerpos de funciones asociados. Al grado de la extensión de estos cuerpos es a lo que llamamos grado del homomorfismo. Además, diremos que el morfismo es separable si dicha extensión es separable en el sentido usual de cuerpos. Algo que utilizaremos y que dejamos aquí enunciado como lema es que el grado de la qésima potencia del morfismo de Frobenius es exactamente Q. En los apuntes tenéis más información de dónde encontrar una demostración de este hecho. El siguiente teorema es un resultado que ya nos han enunciado en anteriores trabajos e incluso demostrado. Nos dice que dada una isogenia no trivial y separable, podemos calcular de una manera muy sencilla su grado. No podemos utilizar esto para la qésima potencia del morfismo de Frobenius, ya que, veremos ahora mismo, es inseparable. Otro resultado de utilidad del que también nos han hablado antes, nos da un criterio para saber cuándo una isogenia es separable. En este caso, F estrella es el morfismo inducido entre los espacios de formas diferenciales de las curvas. Vamos a utilizar los dos teoremas anteriores para demostrar la siguiente proposición, que nos dice que el morfismo 1 menos phi, donde phi es la qésima potencia del morfismo de Frobenius, es separable y que por tanto podemos calcular su grado como la cantidad de elementos que hay en su núcleo. Lo primero que haremos será demostrar que el morfismo de Frobenius phi es inseparable. Para ello utilizaremos el criterio y la siguiente forma diferencial no nula que proviene de la ecuación de Weierstrass de la curva elíptica. Aplicando el morfismo inducido, nos quedará en el numerador la diferencial de x elevado a q, de donde aparecerá un factor q y como q es una potencia de p y estamos en un cuerpo de característica p, será el numerador 0 y por tanto toda la forma diferencial. Lo siguiente que haremos será utilizar el criterio para demostrar que 1 menos phi es separable. Para ello tomaremos cualquier forma diferencial omega
Y veremos que al aplicar el morfismo inducido volvemos a recuperar omega. Por lo tanto, si omega no era nula, podemos concluir que el morfismo no es nulo y por tanto por el criterio será separable. Ahora sabemos que podemos utilizar el teorema. Por tanto, aplicándolo con Q igual al punto del infinito, que es el neutro, obtenemos que el grado del morfismo 1 menos phi coincide exactamente con la cantidad de elementos que hay en su núcleo. Para continuar, vamos a detallar finalmente el último detalle previo a la demostración del teorema de Hasse, que involucra, bueno, es una versión alternativa de la célebre desigualdad de Cauchy-Schwarz. Perfecto, comenzamos con un lema. Vamos a llamarlo el lema 2 para hacer referencia al después, que comienza con un grupo abeliano A y una forma cuadrática definida positiva, definida en A. Pues entonces, dados phi y psi en A, se tiene que si yo evalúo la forma cuadrática en psi menos phi y le resto la forma cuadrática evaluada individualmente en cada phi y en cada psi, entonces esto es menor o igual a 2 veces la raíz cuadrada de d phi y de psi. Perfecto. Bueno, pues demostrémoslo. Muy bien, pues podemos definir, bueno, dados psi, phi en A, podemos definir una forma bilineal que denotaremos por L asociada a estos dos elementos de la siguiente manera. Muy bien, es claramente una forma bilineal. Y a partir de esto, como es D definida positiva, era una de nuestras hipótesis, pues para todo Mn perteneciente a Z se va a dar que si evaluamos en la forma cuadrática m psi menos n phi va a resultar m al cuadrado de psi más mn de L de psi phi, de la forma bilineal asociada de la que hemos hablado antes, más n cuadrado de phi. ¿No? Esto es de álgebra lineal y geometría. Perfecto. Entonces, si yo ahora tomo m igual a menos L de psi phi y n igual a 2 de psi, pues va a resultar, voy a intentar no bajar para que se vea, vamos a obtener lo siguiente, que 0 es menor o igual a d psi de 4 de psi de phi menos L de phi psi al cuadrado, ¿no? Simplemente sustituyendo lo que tenemos. Vale, perfecto, pero yo sé que d psi es mayor o igual que 1 porque es una forma cuadrática definida positiva y bueno, puedo asumir que phi es distinto de 0, psi es distinto de 0. Si fuera igual a 0, bueno, la desigualdad se da trivialmente, no tiene sentido. Y si yo asumo esto, puedo asumir que esto es mayor o igual que 1. Puedo dividir por ello y obtenemos que L de phi psi al cuadrado es menor o igual que 4 de phi de psi y por lo tanto ya obtendríamos la desigualdad, ¿no? Sacando raíz cuadrada bueno, a ambos lados, obtenemos que de phi menos psi, esto simplemente es L de phi psi,
si nos acordamos de la definición, es menor o igual que 2 raíz de phi de phi. Perfecto. Y nosotros esta desigualdad tan importante se la vamos a querer aplicar a la función grado de un morfismo de curvas que ha definido Nacho previamente. Y se tiene el siguiente resultado. Podemos enunciar como lema 3. Entonces, dadas dos curvas elípticas E1 y E2, entonces la función grado, que coge un morfismo de curvas y le da un grado, le asocia un número entero, pues entonces esta función grado es una forma cuadrática definida positiva. Muy bien. Bueno, esto no lo vamos a demostrar. Si se hubiera realizado el trabajo de isogenias que había en el listado, creo que al final nadie lo hace, podríamos haberlo intentado, pero requiere demasiado trabajo previo. Está en el Silverman. Si queréis la referencia exacta, consultar el PDF. Perfecto. Entonces, ya con todos estos ingredientes podemos demostrar el teorema de Hasse. Vamos a recordarlo. Teníamos una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito, que bueno, podríamos escribir así. Pues entonces se tenía que el número de puntos FQ racionales menos Q menos 1 era menor o igual a 2 raíz de Q. Perfecto. Pues venga, vamos a demostrarlo. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Pues comenzamos eligiendo una ecuación de Weierstrass, que son parecidas a las que hemos expuesto al principio, cuando hemos hablado de lo primero. Y podemos, para esta curva elíptica E, pensar en la coésima potencia del morfismo de Frobenius de ella, ¿no? Que coge dos puntos, X y N, y nos lo manda XQ y Q, ¿no? También hemos mencionado este morfismo antes. Perfecto. Pues nosotros lo que vamos a probar es que dado un punto de la curva elíptica, se podemos poner así, ¿no? Cualquier punto de la curva elíptica, pues es FQ racional si solo si es invariante mediante el morfismo de Frobenius. Perfecto, pues vamos a ello. Vamos a demostrar ambas implicaciones, ¿vale? Comenzamos con la de la derecha. Pues bueno, si nosotros tenemos un punto FQ racional, esto quiere decir que tiene coordenadas XY con XY en FQ, y claramente se sigue que X elevado a Q, por ser un cuerpo de Q elementos, un cuerpo de característica P, digamos, esto es igual a X, y lo mismo para Q. Lo mismo para Y, ¿verdad? Y por lo tanto, claramente phi de P va a ser igual a P. Bien, y ahora en la otra dirección, vale, tenemos un punto perteneciente a E de FQ, al cierre algebraico en este caso, tal que phi de P es igual a P, y queremos ver que en efecto es FQ racional. Muy bien, vale, entonces, ¿qué significa que phi de P es igual a P? Pues que RS, si vamos a P RS, pues R, S es igual a R, R a la Q, S a la Q. Perfecto. Pero tenemos la extensión de cuerpos que sigue, ¿no? Claramente, este era un cierre algebraico. Esto es una extensión finita y, bueno, claramente, el cierre algebraico de FQ está todo. Todos estos son cuerpos y el polinomio t elevado a q menos t pertenece a FQ de t y va a tener como mucho, por ser todos estos cuerpos, q soluciones, pero nosotros ya conocemos las q soluciones, ¿no? R es claramente una solución de esto y S
Pero nosotros sabemos que esto tiene como mucho Q soluciones, ya conocemos Q de ellas, porque son las que precisamente los elementos de FQ, y por lo tanto se tiene que R,S pertenece a FQ, y por lo tanto RS pertenece al conjunto de puntos FQ racionales de la curva elíptica. Perfecto, vale, muy bien, pues ya hemos demostrado esta equivalencia. ¿Qué podemos poner aquí? Vamos a poner eso, es decir, un punto de la curva elíptica es FQ racional, si, solo si, queda invariante por el morfismo de Frobenius. Vale, pero ¿esto qué quiere decir? Pues que un punto es FQ racional, si, solo si, phi de P menos P es igual al punto en el infinito, ¿no? Recordemos que el punto en el infinito es, digamos, el neutro del grupo abeliano que definen los puntos de una curva elíptica. Y entonces podemos caracterizar los puntos de FQ racionales como los puntos que pertenecen al Kerr de 1 menos phi, ¿no? Claramente. ¿No? Porque aquí podemos sacar el factor P, como está actuando phi sobre él y luego menos 1, y te está dando el neutro de Q. Perfecto. Muy bien. De manera que, claramente, los puntos FQ racionales hay tantos como los que haya en el kernel de este morfismo, 1 menos phi, que, como ha demostrado Nacho antiguamente, además coincide con el grado de 1 menos phi. ¿No? Perfecto. Y por el resultado que tenemos sobre la desigualdad, bueno, el análogo de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, si recordamos, que hemos visto anteriormente, la tenemos aquí, eso es. Vamos a tomar como nuestra psi el phi, como nuestra phi el 1, y vamos a obtener claramente que el grado, que es una forma cuadrática definida de positivo, como hemos visto, de 1 menos phi, pues el grado de 1 menos el grado de phi, es menor o igual que 2, y el grado de 1 por el grado de phi. Vale, pero esto precisamente es lo que hemos visto, era el cardinal de los puntos FQ racionales, el grado de 1 es 1, digamos, el morfismo de identidad es 1, el grado de phi, hemos mencionado en la sección sobre el grado de un morfismo, que era Q, y nos queda que esto es menor o igual a, que viene a ser el teorema de Hasse. Perfecto. Muy bien, pues ya hemos demostrado el teorema de Hasse y vamos a dar una pequeña aplicación rápidamente relacionada con el símbolo de Legendre. Que bueno, puede parecer que no tiene nada que ver, pero bueno. Veamos, ¿no? Lo recordamos brevemente, el símbolo de Legendre en un cuerpo FQ. Básicamente, se suele denotar por este símbolo, si yo tengo una perteneciente a FQ, entonces digo que el símbolo de Legendre me dice si es un cuadrado módulo Q o no. Es decir, A sobre Q es igual a 1 si A es igual a B cuadrado módulo Q, es decir, si existe un B tal que se cumpla esto, y es menos 1 si no existe. Si no existe un B cuadrado tal que se dé esto. Perfecto. Muy bien, pues teniendo en cuenta la cota de Hasse, vamos a considerar un polinomio cúbico, ¿no? Estos polinomios cúbicos son los que me suelen definir las curvas elípticas, bueno, si cumplen ciertos requisitos, por supuesto con coeficientes en FQ para que nuestras curvas elípticas estén definidas sobre cuerpos finitos, sobre FQ, ¿vale? Y entonces nosotros extendemos el símbolo de Legendre para que en 0 valga 0 y podemos usarlo, este símbolo, para contar los puntos FQ racionales de la curva elíptica que define esto, ¿no? Bueno, puede que no todos los polinomios den una curva elíptica, pero bueno, la mayoría sí, ¿no? Entonces, cada FQ, cada X perteneciente a FQ, me va a dar
pues 0, 1 o 2 puntos FQ racionales, ¿no? Dependiendo de esa cuadrática que resulta, cuántos puntos tenga. Y por lo tanto, si no nos olvidamos del punto en el infinito, tenemos que E de f de q es igual, aquí tenemos el punto en el infinito, más suma de x perteneciente a fq de 1 más f de x entre q, ¿no? Porque si no es un cuadrado, no va a haber soluciones. Esto me va a dar 0 soluciones, ¿no? Me va a dar 1 menos 1 que es 0. Y si sí que hay soluciones, pues me dará 2, ¿no? 1 más 1, que son las que quiero contar. ¿Y esto aquí es igual? O sea, 1 más q, ¿no? Hay q elementos en fq, más la suma de x perteneciente a fq de f de x sobre q. Perfecto, pero si recordamos la cota de Hasse, ¿no? Todo esto estaba involucrado y esto me dice que la suma del símbolo de Legendre de este polinomio evaluado en los puntos de fq es menor o igual que 2 raíz de q. Que me dice que este polinomio, conforme voy recorriendo el cuerpo fq, se distribuye más o menos equitativamente entre cuadrados y no cuadrados, que por supuesto no es un poco la intuición que teníamos al principio cuando hemos comentado que un polinomio cuadrático en fq tenía un 50% de probabilidad de tener solución. Muy bien. Y esto termina la sección sobre Hasse. Durante la segunda mitad del proyecto hablaremos de las conjeturas de Weyl. A cada variedad proyectiva sobre un cuerpo finito le asociaremos una función z, una función que contendrá información importante acerca de en qué cuerpo se encuentran los puntos de la variedad. Además, calcularemos en el caso específico de los espacios proyectivos qué aspecto tiene su función z. Tras esto, enunciaremos las conjeturas de Weyl, que hablan acerca de propiedades que cumplen estas funciones z en general, para cualquier variedad proyectiva. Daremos la demostración únicamente en el caso de curvas elípticas y terminaremos hablando de las relaciones que hay entre la función z asociada a una variedad y la célebre función z de Riemann, ya que las conjeturas de Weyl hablan precisamente de propiedades que tienen estas dos funciones en común. Antes de nada, hablaremos de la notación. Denotaremos por v a una variedad proyectiva sobre un cuerpo finito fq, donde q es una potencia de p para un número primo p. Además, con v de fq a la n, denotaremos los puntos de la variedad v que están exactamente en el cuerpo fq a la n, para cada n. Ya podemos dar la definición de una función z asociada a una variedad. Normalmente se especifica a qué variedad está asociada la función z, aunque si no da lugar a confusión, simplemente pondremos z de t. Vemos en pantalla la definición de la función z y no es más que la exponencial de una serie formal, donde cada coeficiente es la cantidad de puntos de la variedad que están en el cuerpo finito fq a la n dividido entre n. La definición es bastante más limpia si consideramos la siguiente función g, que va a ser la derivada del logaritmo de la función z. Lo que obtenemos es una función generadora bastante más sencilla, que además nos permitirá recuperar de nuevo las cantidades v de fq a la n, derivando y evaluando en cero como si se trataran de coeficientes de Taylor. Veamos el ejemplo que habíamos prometido antes, la función z asociada a p a la n. Lo primero será calcular la cantidad de puntos q a la n racionales que hay en esta variedad. No es difícil llegar a la fórmula que vemos en pantalla. Tan solo tenemos que pensar en cuántos puntos hay en el espacio afín de dimensión n más 1, al que le quitamos 1, que sería el punto 0, y como tenemos una relación de equivalencia que relaciona todos los puntos que son múltiplos entre sí, tenemos que dividir entre los posibles factores, que son los elementos de fq a la n, al que de nuevo le quitamos el 0.
lo que obtenemos es una suma geométrica finita. Tomando el logaritmo de la función z y sustituyendo las cantidades que acabamos de calcular, obtenemos la siguiente expresión. Como una de las dos series es finita, podemos intercambiar el orden de sumación. Agrupamos los términos de manera que podamos utilizar la igualdad que aparece abajo, que es la serie formal de menos el logaritmo de 1 menos x. Utilizando las propiedades del logaritmo agrupamos, tomamos exponenciales de nuevo y obtenemos la fórmula de la función z que queríamos. A pesar de la difícil definición de la que partíamos, al final hemos obtenido un simple cociente de polinomios, que además no tiene ningún cero. A continuación, enunciaremos las conjeturas de Weyl. Weyl las propuso en el año 1949 y se tardaron aproximadamente 3 décadas en resolver las 3 conjeturas. El propio Weyl la demostró en el caso de curvas, más o menos como vamos a hacer nosotros ahora, y utilizando técnicas de análisis peádico y cohomología peádica, Artin y Grothendieck en los próximos años demostrarían la totalidad de las conjeturas para el caso general de variedades proyectivas. Como siempre, V será una variedad proyectiva sobre un cuerpo finito, pero esta vez fijaremos la dimensión, que será n mayúscula. Las conjeturas de Weyl hablan de las propiedades que cumple la función z. La primera conjetura es la racionalidad. Resulta que no es casualidad que la función z que hemos calculado sea un cociente de polinomios. Weyl conjeturó que todas las funciones z se pueden expresar de esta manera. La siguiente conjetura nos dice que las funciones z satisfacen siempre una ecuación funcional, que tendrá el aspecto que estamos escribiendo en pantalla. Cada variedad tendrá asociado una constante epsilon, que será un entero, y que recibe el nombre de característica de Euler. Os dejamos como ejercicio calcular la característica de Euler del espacio proyectivo Pn utilizando la fórmula de la función z que hemos calculado antes. La última de las conjeturas recibe el nombre de hipótesis de Riemann y no es casualidad que lleve el mismo nombre que el famoso problema del milenio. Esta nos dice que la función z se puede expresar como cociente de polinomios, pero en el que los polinomios P0 y P2n están determinados. Esta sería su expresión para cualquier variedad proyectiva. Y además también nos habla acerca de los polinomios del numerador, que es de aquí de donde viene el nombre de hipótesis de Riemann, ya que nos dice que los ceros, o más bien el inverso de los ceros, satisfacen que su norma o su valor absoluto es q elevado a 1/2, o sea, la raíz de q. Esto solamente ocurre para los polinomios del numerador. Además, las constantes b y, que son el grado de los polinomios, se les llama números de Betti. Durante la demostración necesitaremos resultados de módulos de Tate. Dedicaremos un minuto a repasar los conceptos más básicos. Como de costumbre, denotamos por E una curva elíptica sobre FQ, donde Q es una potencia del primo P, y esta vez escogemos L un primo distinto. Lo que nos dice esta teoría es básicamente que cualquier endomorfismo en la curva elíptica lo podemos representar como una matriz 2×2 en los enteros eleádicos. Lo único que vamos a necesitar es la siguiente proposición, que nos da información acerca del grado de un endomorfismo si calculamos el determinante y la traza de su matriz 2×2 asociada. Es importante observar que
Tanto el determinante como la traza, a pesar de ser elementos de los enteros eleádicos, coincidirá que son enteros, en el sentido usual. No daremos la demostración, aunque tenéis en los apuntes una referencia de dónde encontrarla. En nuestro caso la utilizaremos para la potencia qésima del morfismo de Frobenius, del cual ya hemos calculado antes su grado y el grado de 1 menos el homomorfismo. Pasamos a dar la demostración de las conjeturas en el caso de curvas elípticas. Para ello necesitaremos un resultado previo que enunciaremos más adelante como teorema y demostraremos. De momento lo enunciaré de manera breve para utilizarlo en la demostración de las conjeturas. Mediante la fórmula que vemos en pantalla definimos la constante a y a partir de ella definimos un polinomio del cual calcularemos sus raíces alfa y beta. El resultado nos da una serie de propiedades de las raíces. Es muy importante la tercera de ellas, que nos da exactamente la cantidad de puntos Qn racionales que hay en la curva y se calculan a partir de las raíces alfa y beta. Por lo tanto, si conocemos la cantidad de puntos de la curva que están en fq y podemos calcular el parámetro a, simplemente resolviendo el polinomio de segundo grado y utilizando esa fórmula podríamos obtener la cantidad de puntos Qn racionales que hay para todos los n. Asumiendo todo esto, comenzamos la demostración de las conjeturas de Weyl. Lo primero será tomar el logaritmo de la función para quitar la exponencial y sustituir los valores que nos da el teorema. Separando la suma en 4 series y utilizando la identidad de antes de menos el logaritmo de 1 menos x, llegamos a las siguientes expresiones. Una vez más, agrupamos todo utilizando las propiedades del logaritmo y tomamos exponenciales para obtener la expresión final de la función z. Teniendo la expresión de la función z, es directo comprobar que se verifican la primera y la tercera de las conjeturas de Weyl. La primera porque obviamente estamos ante un cociente de polinomios y en el numerador nos queda t cuadrado menos at más q, donde a y q son enteros. Y luego la tercera de las conjeturas se verifica porque los polinomios son de la forma que se especifican. Los del denominador son los que se conocen en general y los del numerador ocurre que se pueden expresar de la manera detallada y alfa y beta tienen los dos valor absoluto raíz de q. Para la segunda de las conjeturas de Weyl tenemos que verificar que se satisface una ecuación funcional. En este caso veremos que el parámetro epsilon será igual a 0. Multiplicamos numerador y denominador por el valor adecuado para quitar las fracciones. Y finalmente limpiamos la q que aparece tanto en numerador como denominador. Buenas, vamos a demostrar el teorema 3 que ha utilizado Nacho para demostrar las conjeturas de Weyl y que dice que dada una curva elíptica definida sobre fq, un cuerpo finito, y phi la qésima potencia del morfismo de Frobenius, si definimos el número entero a como q más 1 menos el número de puntos de fq racionales, definimos un polinomio cuadrático t al cuadrado menos at más q, es decir, este, donde la es el número que acabamos de definir, pues este polinomio tendrá alfa y beta como raíces complejas y satisfacerá que alfa y beta son conjugados complejos, tienen ambos el mismo módulo igual a raíz de q y para todo n mayor que 1 el número de puntos fq n racionales es igual a q a la n más 1 más alfa a la n menos beta a la n. Perfecto, pues vamos a proceder a demostrarlo. Vamos a recordar primero
de la sección del teorema de Hasse que el número de puntos FQ racionales era igual al grado del morfismo 1 menos phi. Perfecto, y entonces si utilizamos la proposición que ha mencionado Nacho sobre módulos de Tate, tenemos que el determinante de phi sub L, que se puede describir como una matriz 2x2 de elementos L-ádicos, está relacionada con phi, pues tiene determinante igual al grado de phi, que es igual a q, eso ya lo vimos, y tiene traza igual a 1 más el grado de phi menos el grado de 1 menos phi, que es igual a 1 más q por lo que hemos visto, menos por lo que acabamos de comentar, el número de puntos FQ racionales, que no es más que A, que el número que en el teorema hemos definido como A. Ahí lo vemos. Perfecto. Muy bien, por lo tanto, hemos dicho que phi sub L puede describirse como una matriz invertible 2x2. O bueno, no hace falta que sea invertible, pero es una matriz 2x2. Y su polinomio característico se describe como el determinante de t menos phi sub L, que como vimos en el álgebra lineal, es igual a t al cuadrado menos la traza de phi sub L por t, más el determinante de phi sub L. Que bueno, por lo que hemos calculado ahora mismo, está al cuadrado menos at más q. Es el polinomio que construimos previamente. Perfecto. Pero este polinomio tiene coeficientes en z de t. Todo esto son números enteros. Y por lo tanto podemos factorizarlo en los números complejos. Y nos quedará el determinante de t menos phi de L es igual a t al cuadrado menos at más q. Bueno, lo sabíamos, pero va a ser igual a t menos alfa por t menos beta. Alfa y beta son sus raíces complejas. Perfecto. Además de esto, para cada número racional, n sobre n, tenemos que el determinante de m sobre n menos phi sub L es igual al determinante de m menos n phi sub L entre n cuadrado, y por la misma proposición de antes es igual al grado de m menos phi L sobre n al cuadrado, que bueno, como vimos que era el grado de un morfismo era una forma cuadrática definida positiva en curvas elípticas, pues esto es mayor o igual que 0. Es decir, el polinomio característico es mayor o igual que 0 para todo número racional, y en particular, pues bueno, también para todo número real, al ser Q denso en R, pues se tendrá que este polinomio característico de phi L es mayor o igual que 0 para todo t velocidad θ. Muy bien, lo cual nos dice que o bien tiene una raíz con multiplicidad doble o tiene raíces conjugadas en C, ¿no? Sea como fuere, el módulo de alfa es igual al módulo de beta, y por, bueno, ya sabemos calcular el producto de las raíces va a ser igual al determinante de phi sub L, la matriz, que hemos visto que era igual al grado del morfismo de Frobenius, que es igual a Q, y por lo tanto, claramente, tomando módulos, el módulo de alfa es igual al módulo de beta, es igual a la raíz de Q. Esto prueba A y B. Para probar C, pues podemos proceder de forma similar. Para cada n mayor o igual que 1, podemos, bueno, fijarnos en la Qn potencia del morfismo de Frobenius. Que satisface que el número de puntos Fqn racionales va a ser igual al grado de 1 menos phi en el morfismo de Frobenius, por lo que vimos en Hasse, y por lo tanto el polinomio característico de el morfismo de Frobenius en q a la n, bueno, de la Qn potencia del morfismo de Frobenius, va a ser igual
a t menos alfa n, t menos beta n, donde esta es exactamente la misma beta y la misma alfa de antes. Y simplemente esto se puede ver poniendo phi L en su forma de Jordan, de manera que será triangular superior y tendrán alfa y beta en su diagonal. Y en particular, por la proposición que hemos mencionado antes, la proposición 2 de los módulos de Tate, el número de puntos de f igual a n, lo sabemos, es el grado de 1 menos phi a la n, es igual a determinante de lo que acabamos de calcular. Y que no es más que 1 pues alfa a la n menos beta a la n más q a la n, como queríamos ver. Que satisface que el número de puntos fqn racionales va a ser igual al grado de 1 menos phi en el morfismo de Frobenius, por lo que vimos en Hasse, y por lo tanto el polinomio característico de el morfismo de Frobenius en q a la n, bueno, de la qn potencia del morfismo de Frobenius, va a ser igual a t menos alfa n, t menos beta n, donde esta es exactamente la misma beta y la misma alfa de antes. Y simplemente esto se puede ver poniendo phi L en su forma de Jordan, de manera que será triangular superior y tendrán alfa y beta en su diagonal. Y en particular, por la proposición que hemos mencionado antes, la proposición 2 de los módulos de Tate, el número de puntos de f igual a n, lo sabemos, es el grado de 1 menos phi a la n, es igual a determinante de lo que acabamos de calcular. Y que no es más que 1 pues alfa a la n menos beta a la n más q a la n, como queríamos ver. Para terminar, compararemos la función z de Riemann con la función z asociada a una variedad. La primera, la función z de Riemann, estará a la izquierda, mientras que la función de una variedad estará a la derecha. De primeras, parece más complicada la de la derecha, pero hay que tener en cuenta que estamos trabajando con potencias de p y eso al fin y al cabo son multiplicaciones. Es por eso que necesitamos la exponencial para convertir las multiplicaciones en sumas. Lo siguiente que veremos será que ambas tienen una expresión que en algunos contextos simplifican las expresiones. En el caso de la función z de Riemann aparecerá la función gamma. Esto tiene que ver por cómo se construye la función z en el plano complejo, mientras que en el caso de la función z asociada a una variedad, lo único que hacemos es un cambio de variable, t igual a q elevado a menos s, para convertir esas multiplicaciones que he mencionado antes en sumas. Algunos libros llaman directamente función z de una variedad a esta función. Es por eso que se utiliza además la letra griega z. Dicho esto, vemos que ambas funciones satisfacen una ecuación funcional idéntica. Terminamos hablando de la hipótesis de Riemann. En el caso de la función z de Riemann, nos dice que los ceros no triviales de la función satisfacen todos que su parte real es exactamente un medio. Esto es uno de los problemas del milenio, aún está sin resolver, y contiene un montón de información importante acerca de la distribución de los primos y otras conjeturas. La tercera de las conjeturas de Weyl, que hoy en día es teorema y sabemos demostrar, nos dice exactamente lo mismo, que los ceros de una función z asociada a una variedad satisfacen que su parte real es exactamente un medio.